Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son las 9 de la mañana. Bienvenidos a nuestro webinar Aspectos Tributarios de los Saldos a Favor. Para nosotros como PKF Cabrera Internacional es un gusto acompañarlos, informarles de este procedimiento de la mano de nuestros expertos, especialmente el doctor Francisco Antonio Rodríguez Balcázar, quien los acompañará en la mañana de hoy. Y por supuesto, antes de iniciar, queremos contarles que la meta principal de este webinar será informarles a ustedes, nuestros seguidores y por supuesto las personas que depositan la confianza en nuestros servicios sobre cómo podemos optimizar los flujos de caja de los futuros contribuyentes o responsables. Además, este webinar va a buscar garantizar los procesos y tributarios ante la DIAN para poder solicitar oportunamente la devolución o la compensación del procedimiento del saldo a favor. Así que esas son algunas de las metas que tenemos el día de hoy y es importante decirles lo siguiente antes de empezar. Recordemos que el doctor Rodríguez Balcázar es contador con especialización en gerencia tributaria y maestría en gestión empresarial. Tiene un énfasis en temas fiscales y ha sido docente en diferentes puntos universitarios, como es el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Santiago de Cali y diferentes centros de educación superior en el suroccidente colombiano. Y para finalizar, y es el punto más importante, es nuestro director del área de estrategias fiscales en PKF Cabrera Internacional y será el encargado de acompañarlos a ustedes en el proceso de búsqueda de ese saldo a favor, o como lo hemos llamado aquí en PKF Cabrera, esa caja atrapada que por supuesto nosotros estamos dispuestos a recuperar. Bienvenidos. Muchas gracias, mi estimada Luisa. Muy buenos días para todos. Como manifestó Luisa, mi nombre es Francisco Antonio Rodríguez Balcázar. Vamos a compartir una hora de intercambio de conocimiento, más que constituirse en una clase magistral. Quiero llamar la atención de todos y cada uno de ustedes sobre aspectos muy importantes que en mi opinión son relevantes y que se deben de tener en cuenta cuando se va a preparar una solicitud o trámite de saldo a favor, tanto en renta como en IVA. Quiero preguntarle si se está compartiendo la pantalla, si se está viendo. Sí, Francisco. Sí, ahí se está viendo. Un segundo, por favor. ¿Ahí se está viendo? Sí, ahí se está viendo. Muy bien. Entonces, como les manifestaba, más que constituirse en una clase magistral, pues la idea es analizar ciertos aspectos que son muy importantes y que son materia de análisis por parte de cada una de las personas que se ven involucradas en el desarrollo de este proceso. Por eso la importancia que las personas que tienen saldos a favor originados en sus declaraciones tributarias de renta o de IVA se acompañen de una empresa profesional, de un equipo de profesionales que lo orienten, que le indiquen, que lo acompañen, que le permitan darle garantía, confianza en el desarrollo de su trabajo y que al final del día se logre la optimización del recurso, porque esa caja atrapada pues se requiere el flujo de caja para cumplir obligaciones de tipo financiero en la compañía. Sin más preámbulos, podemos comenzar. El tema de hoy es aspectos tributarios de los saldos a favor del año 2023. El contenido que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora son básicamente, vamos a abordar los temas generales y que dentro de ellos vamos a mirar los aspectos de los cuales quiero llamar la atención. A quienes aplica estos saldos a favor. Abordaremos procedimientos que tienen que ver con los saldos a favor en materia de IVA y al igual que saldos a favor en materia de renta, y finalmente miraremos temas de procedimiento tributario, cómo es que se realiza el proceso ante la administración de impuestos, qué sucede si la administración me profiere un requerimiento ordinario o una autoverificación o cruce, cómo se debe atender, en fin, aspectos que son muy importantes para tener en cuenta el desarrollo de este proceso. Muy bien, el primer punto que considero muy relevante tener en cuenta por parte de una empresa que realiza el trámite de saldos a favor directamente o acompañado de un equipo de profesionales, que en mi opinión es muy necesario hacerlo, es
la validación de las retenciones en la fuente y la autorretención en la declaración de renta. Ustedes saben que lo primero que tiene que hacer uno es preparar su declaración tributaria dentro de la ortodoxia normativa, es decir, hacerlo con la aplicación de las disposiciones tributarias bajo el criterio de modo, tiempo, lugar. Pero la parte derecha de la declaración de renta, que contiene el renglón de las retenciones en la fuente practicada por terceros y la autorretención en la fuente especial y la autorretención de renta orgánica, la del decreto 1512 del año 85, o la de rendimiento financiero, si usted es autorretenido por rendimientos financieros, pues debe tener unos aspectos muy importantes a observar. Primero que todo, es relevante que el contribuyente tome una planeación estratégica de la consecución de esos certificados tributarios. A veces observamos que muchos contribuyentes declarantes dejan para última hora la consecución de los certificados de retención en la fuente practicada por terceros. Y llega la hora de presentar su declaración tributaria y al final del día terminan diciéndole al contador, no, pues vámonos con lo que está en la contabilidad en la 135515, porque no han llegado a la totalidad de los certificados. Y bueno, declara de esa manera. Pero ¿qué sucede? Si al final presenta esa declaración y radica el saldo a favor sin tener la totalidad de los certificados, pues déjeme manifestarle que lo primero que hace la inteligencia artificial que tiene la DIAN a través de sus máquinas, el programa de auditoría interno que tiene la DIAN del sistema informático, es validar esas retenciones con los terceros. Y lo más probable es que pueda que encuentre retenciones que yo tengo reconocidas en la contabilidad y que el tercero no las practicó, o que las practicó y no las declaró, o que las practicó, las declaró y no las pagó. Ustedes miren el tema tan sensible que empieza a presentarse por el simple hecho de no haber asignado una persona, ¿sí?, para que le hiciera el control a esos certificados de retención en la fuente y la consecución de los mismos y la validación de que cumpla los presupuestos normativos del artículo 381 del Estatuto Tributario. Entonces ahí empezamos a tener inconvenientes. Igualmente es necesario que se haga la conciliación de la autorretención especial y la autorretención de renta en sus diferentes facetas para que tengamos la certeza de que las declaramos dentro de los marcos normativos y no tener sorpresas de ninguna índole con la administración de impuestos. Además de haber sido declaradas, tienen que haber sido efectivamente pagadas. Entonces, obsérvese que ese aspecto que aparentemente parece sencillo puede tener relevancia y muy alta en el desarrollo de un proceso de trámite de saldo a favor. Y les coloco un ejemplo. ¿Qué pasaría si esa declaración tributaria tiene beneficio de auditoría? Y usted dice, no, yo cumplo todos los presupuestos del artículo 689-3, mi base fue 71 BT frente al impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la estoy presentando de forma oportuna, estoy haciendo los pagos dentro de los plazos que defina la norma, cumpliendo oportunamente todo. Y resulta que por no haber hecho el ejercicio que les acabo de citar, la Administración de Impuestos le observa que hay retenciones que pueden configurarse bajo la tipicidad de inexistentes. ¿Por qué son inexistentes? Porque hay ausencia del agente retenedor, porque la retención efectivamente no se practicó, o inclusive no ingresaron a las arcas del Estado a esos recursos. Entonces, estamos exponiendo un beneficio de auditoría. Si nos da saldo a favor, pues aminoraría el saldo a favor y entenderíamos que se está cumpliendo el pago porque las retenciones ya son el pago anticipado del impuesto, pero si le aumenta el valor a pagar, el requisito del pago oportuno estaría bajo la lupa de la administración, le diría, usted tiene una situación coyuntural que le pone en riesgo su beneficio de auditoría. Entonces, mire la relevancia para efectos de hacer un trámite de saldos a favor en materia de renta, es que usted valide esas retenciones en la fuente, tanto las practicadas por terceros como su propia autorretención, y que tenga certeza. Y si a eso le sumamos la información exógena, cuando usted reporta la información exógena en el formato 1003, donde usted identifica por tercero Víctor me puso a esto. Las retenciones que le reporta usted a la DIAN en el 1003 y no son consistentes con las que usted tiene en la declaración de renta, pues le toca corregir la información exógena.
Porque no solamente le basta con corregir la declaración de renta, exponiendo su beneficio de auditoría, como lo acabo de manifestar, sino que tiene que ir a corregir el formato 1003, que usted lo construyó con base en la declaración de renta inicialmente presentada. Entonces, es muy importante para todo solicitante de evolución en materia de renta, validar esas retenciones en la fuente, y sobre todo las de terceros. O en un momento determinado, mirar la posibilidad de tipificarse o buscar ser autorretenedor, porque pues la consecución de los certificados demanda una logística muy importante, y si no se tiene el recurso humano y toda la disposición para hacerlo, pues estamos exponiendo un saldo a favor por este rubro. Ese es el primer punto que quiero llamar la atención para que ustedes lo tengan en cuenta en el desarrollo de un trámite de saldo a favor. Por eso la importancia, y reitero, de hacerse acompañar de un equipo de profesionales para que realice este tipo de auditoría, ese tipo de análisis. ¿Estamos? Porque es que la declaración de renta se le revisa al contribuyente para darle una certeza mediática de que resiste por lo menos una auditoría por parte de la Administración de Impuestos. Eso es muy importante. Garantizar que los renglones que están contenidos en la declaración de renta están debidamente soportados. El segundo punto del cual quiero llamar la atención es el tema de la eficiencia fiscal. Y para mirar la eficiencia fiscal, es importante que el contribuyente garantice que si en el caso que la Administración de Impuestos opte por realizar una auditoría a través de un autocomisorio o a través de un requerimiento ordinario para la consecución de información, usted por lo menos tenga garantizado que aquellos puntos que la Administración, que el Estatuto Tributario ha definido como relevantes para que usted los observe, los haya analizado. Por experiencia propia hemos observado que cuando le hemos ejecutado el trámite de saldos a favor a un contribuyente o a un responsable, hemos visto que a pesar de que hacemos la revisión y todo, como el detalle pormenorizado de la documentación no se logra ver al 100%, hay costos y gastos no soportados idóneamente. Y esa formalidad la administración la factura. Entonces aquí el llamado de atención es que se haga un diagnóstico. Y vuelvo y reitero, es importante hacerse acompañar de un profesional en donde ese profesional le revisa a usted los soportes de esa declaración de renta. Ustedes saben que la declaración tributaria goza el principio de veracidad y que esa declaración tributaria se soporta en una contabilidad que debe estar desarrollada bajo los principios legales, pero que los soportes que respaldan la contabilidad y a su vez la declaración tributaria son los más importantes. Eso significa que si yo tengo toda la trazabilidad debidamente dentro de los marcos legales, le he hecho el seguimiento y el cumplimiento legal, pues obviamente yo no tengo ningún inconveniente. Por favor, cierren los micrófonos, son tan amables. De Natalie y de otra. Por favor, son tan amables, cierren los micrófonos. Entonces, simple y llanamente a manera de ejemplo, porque no se trata de abordar este tema dentro de este contexto de saldos a favor, simplemente es el segundo punto de llamado a atención, es que por favor valide todos los soportes que respaldan las operaciones de una compañía. Valide el tema de la bancarización, valide el tema de los limitantes a los costos y deducciones, valide el tema el pago de la seguridad social de los independientes, el tema de la subcapitalización, en fin, en tema de ingresos, mire el tema del reconocimiento y medición a nivel contable que no tienen efectos a nivel tributario conforme lo dispone el artículo 28. Reversión de provisiones, reconocimiento de eventos en calidad exigibles, en fin. Es muy relevante que usted construya un denuncio tributario con toda la ortodoxia que establece la ley, con el fin de evitar que el funcionario de turno, cuando realice la auditoría apoyada a través del sistema informático, pues no tenga de mayores glosas que hacerle y ese trámite fluya simplemente con el cumplimiento de requisitos formales. Ese es el llamado a atención frente a la eficiencia fiscal. Y es muy relevante en el caso de los costos y deducciones, abordar la sentencia unificada 21239 que dispone que
que ya no es tan importante, según el entendimiento del ratio de decidendi de esta sentencia, que usted haga relevancia a la generación de ingresos o al enunciado del objeto social dentro del desarrollo de sus actividades. Es más importante que el contribuyente realice esas erogaciones dentro de una situación de mercado real. Y es que eso es muy importante. Hoy en día uno decía, no, es que para poder tomar un costo de deducción yo tengo que tener toda la operación asociada a mi objeto social o toda la operación para que produzca ingreso. No necesariamente. Si usted dentro de su desarrollo del ente jurídico requiere por estrategia de mercado, por la competitividad y demás, ejecutar unos costos y gastos que usted puede mostrar que son necesarios, usted los puede tomar como deducibles. Entonces, más que el mismo costo de deducción soportado con un documento idóneo, también el análisis de la situación de mercado, que es muy relevante, enfocados con base en esta sentencia. También llamamos la atención que miren sus pérdidas fiscales como unos escudos importantes para aplicar en los futuros periodos fiscales, aminorando el tema del impuesto de renta, realizar las debidas conciliaciones patrimoniales y de utilidad, la conciliación fiscal, la del 772-1, la compañía debe adoptar unas políticas de normas colombianas de información financiera. Es relevante también mirar ese tema, porque en muchas ocasiones, desde esa génesis de la implementación de esas políticas, se derivan situaciones de tipo fiscal que en otros seminarios lo podemos ver cuando veamos el tema de planeación y eficiencia tributaria. Y también es relevante mirar esas variaciones que hace la DIAN, esos análisis horizontales y verticales, esos márgenes que debe manejar usted dentro de su segmento de negocio. ¿Ve? Yo estoy en ese negocio de comercialización de tales productos o de producción de X o Y producto, pues mi competencia, qué márgenes maneja para estar dentro de esos estándares. ¿Qué dice el DANE? ¿Qué dicen las entidades que controlan este tipo de porcentajes para que yo esté dentro de esos márgenes y al momento de que la DIAN me analice el tema del perfil tributario, cómo estoy yo con la administración, pues observe que yo estoy dentro de los rangos de ese intercuartil. Así las cosas, pues simple y llanamente de todo lo que hemos hablado, quisiera llamar la atención de los documentos soportes para efectos de costos y gastos. Y la Administración de Impuestos en sendas exposiciones ha manifestado que electrónicamente en el futuro los costos y gastos van a ser soportados mediante este mecanismo. De tal suerte que hoy observamos que la factura de venta es el documento idóneo por naturaleza, como la notificación de los actos administrativos por principio de preferencia son electrónicos. Entonces, el futuro nos conlleva a que el 99.9% de la documentación que respalda las operaciones de un ente jurídico van a ser electrónicas. De tal suerte que eso demanda tener toda la infraestructura de una organización para poderlo ejecutar en debida forma. Entonces, la factura debe cumplir unos requisitos para poder permitir el costo de deducción. Y si usted tiene operaciones sujetas a crédito o a plazos de pago, pues debe abordar el tema del acuse, recibo, el tema de la constancia de recibo de la mercancía o prestación de servicio, y a partir de la constancia empiezan a correr los famosos 3 días de que usted debe certificar de que efectivamente hay una constancia de recibo tácito o expreso de la operación con el tercero, porque pues obviamente es importante tener en cuenta esos aspectos. Igual sucede cuando hacemos operaciones con no obligados a facturar. Muy relevante tener el documento soporte con los requisitos de ley, o hacemos operaciones con prestadores de servicios del exterior. Igual cuando hacemos operaciones con aquellos que optan por expedir el documento equivalente. Entonces, es muy importante que la persona que va a hacer un trámite de saldos a favor, y todos sabemos que muchos procesos que llegan inclusive al Consejo de Estado se pierden por valoración probatoria. Ay, que ya no es deducible esto. No, hay que mirar cuál fue la decisión de la sala del Consejo de Estado cuando dice, venga, no procede este costo porque al final del día el contribuyente no lo demostró, no tuvo el respaldo de la valoración probatoria. Entonces,
Los documentos son relevantes, importantes en el desarrollo de la trazabilidad de las operaciones y más aún cuando hacemos trámites de saldos a favor. Por eso la importancia de revisarlo, de hacer ese diagnóstico, esa auditoría, para que usted tenga tranquilidad de que puede realizar su trámite, por lo menos con una garantía de que está debidamente soportados. Y el documento POS, que sabemos que con la llegada de la nueva disposición normativa establece que ya es obligación para las personas que piden este tipo de documentos, cuando supere más de 5 VTs, se hace necesario la expedición de la factura electrónica, en cuyo caso es importante que se solicite en todo momento, más aún cuando se van a soportar costos y gastos, independientemente que superen los 5 VT, siempre pedirla porque el documento POS no da derecho a costos y deducciones, en cuyo caso, y mucho menos a IVA descontable, en cuyo caso una empresa obligada a llevar contabilidad y necesita de costos y deducciones, en todo caso, cuando adquiera bienes o servicios de las personas que pueden expedir ese tipo de documento equivalente, le exijan la expedición de la factura, porque el documento POS no da derecho a costos y deducciones ni tampoco a IVA descontables, en cuyo caso la recomendación es, por favor, soliciten la expedición de la factura electrónica en operaciones con estos terceros. Y abordamos, para ya cerrar este punto de eficiencia tributaria, cuando hacemos trazabilidad u operaciones con terceros en el desarrollo de nuestras funciones. ¿Cuántas veces un gerente comercial o inclusive un gerente general o financiero o cualquier miembro de la empresa va y ejecuta en nombre de la compañía una actividad y requiere generar unos costos de hospedaje, de alimentación, de transporte, en fin, y se le dice al empleado, hay que culturizarlo, doctor, por favor, si hace operaciones con un tercero obligado a facturar, exíjale la factura. Y pídale el CRU para tenerlo inscrito en la data maestra y tener el perfil tributario de él. Y más ahora, pues, cuando la empresa está obligada a tener SARLA y SAGRILA, pues, obviamente, con mayor vera hay que hacerle unas validaciones que exige la disposición normativa si se cumplen los requisitos de ley. Y si no está obligado a facturar, pues toca construir el documento soporte para no obligados, en cuyo caso eso requiere unos datos. Y muchos de nuestros empleados ni traen la factura electrónica, ni traen el RUT, ni mucho menos le piden los datos al tercero que no está obligado a facturar, en cuyo caso estamos expuestos a una no deducibilidad de estos costos al momento de su legalización. Entonces, el llamado aquí es, por favor, hacer una revisión muy juiciosa de eso, buscar los mecanismos, porque mucha gente dice, no, es que yo tengo la famosa tarjeta empresarial. Sí, señor, está la tarjeta empresarial y al final del día la retención en la fuente la puede practicar la entidad financiera, pero los costos y deducciones no son el extracto para efectos de esta operación. El empleado debe traer los soportes. El extracto es un mecanismo de pago, porque es simple y llanamente para efectos de tener la trazabilidad. Que el extracto cuando el banco me lo expide para efectos de comisiones ya lo podríamos ver como un documento equivalente, eso es otro tema. Pero para hacer operaciones con terceros, en mi opinión, no. Se requiere el documento soporte para efectos de validarlo con la administración de impuestos. Dicho estos dos puntos, que en mi opinión son relevantes, nos metemos ahora sí en los saldos a favor. ¿Por qué generamos saldos a favor en el desarrollo de nuestras operaciones? Nosotros nos vamos a focalizar por temas de tiempo en las declaraciones de renta y en las declaraciones de IVA. Pero es importante que ustedes conozcan que hay otras operaciones, otras transacciones que pueden derivar en un saldo a favor para las personas que ejecutan este tipo de actividades, como el caso de las constructoras. Las constructoras pueden tener un saldo a favor cuando desarrollan proyectos de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, porque ese IVA, la administración de impuestos, se lo puede devolver porque hay disposición expresa para hacerlo y hay que cumplir unos requisitos. Si usted pronto es comercializado, productor de carne, también debe cumplir unos requisitos y así sucesivamente en cada uno de esos puntos que están expuestos en la diapositiva. Vuelvo y repito, por tema de tiempo no podemos abordarlos en su totalidad, por ende nos vamos a focalizar específicamente en los rubros de declaraciones de renta y declaración de impuestos sobre las ventas. Así las cosas, ¿por qué nos da un saldo a favor en renta?
Un saldo a favor en renta se presenta en primera instancia por excesos de retenciones practicadas por terceros, que ya les dije a ustedes que es muy relevante hacer el control interno tributario de la consecución de los certificados y tener un aseguramiento de la información al momento de insertarla en la declaración tributaria. Es vital, ese es relevante 100%. Y las autorretenciones debidamente conciliadas y efectivamente pagadas a la administración. Si yo tengo garantizado eso, ese saldo a favor va por un buen camino. Entonces, esas retenciones en la fuente producen un saldo a favor, que es el mecanismo de pago anticipado del impuesto de renta. ¿Qué otra situación puede presentar saldo a favor? Cuando tengo anticipos que arrastro del año inmediatamente anterior y genero un nuevo anticipo, me puede dar un saldo a favor, pues con el concurso de las retenciones y autorretenciones. También me puede dar un saldo a favor si estoy imputando, arrastrando saldos a favor de periodos anteriores, lo que nosotros lo denominamos bien anidado. Frente a ese punto, es recomendable que el responsable o contribuyente opte por ir pidiendo cada año su saldo a favor. Obviamente que se mide el principio de materialidad, es decir, bueno, por este monto tan pequeño, pues hacer toda esta operación, pues en mi opinión no aplica, pero sí es recomendable que en la medida de lo posible cada año vayan solicitando su saldo a favor, si tienen, como les manifesté, todo en orden. Y también puede generar saldo a favor, aún teniendo una pérdida tributaria producto de esas retenciones o autorretenciones. Entonces, como pueden observar, los saldos a favor en materia de renta básicamente nacen por esas retenciones o otras retenciones, anticipos o arrastre de saldos a favor de periodos inmediatamente anteriores. Cuando abordamos el tema en materia de IVA, pues encontramos que el saldo a favor en IVA se da en primera instancia porque usted es productor de bien exento, de conformidad con el 481, 477 del Estatuto Tributario, en cuyo caso usted cobra una tarifa de IVA generado 0% y tiene impuestos descontables que le permiten generar un débito a la cuenta 2408 y por ende un saldo a favor que es susceptible de pedir en devolución. Otra situación que se presenta es cuando usted pertenece al grupo de los responsables del 468-1 y 468-3 por venta de bienes con tarifa del 5% o prestación de servicios de tarifa del 5% y que tiene una tarifa del 19% de impuestos descontables, pues obviamente usted puede generar un saldo a favor. Hay unas limitantes en las descontables en empresas de vigilancia y de servicio integral de aseo, pero esa disposición es muy específica para ciertas actividades económicas, pero en general le puede generar saldo a favor por diferencia de tarifa. ¿Por qué también puede generar un saldo a favor en materia de IVA? Por retenciones de IVA practicadas por parte de terceros que yo las utilizo y que obviamente debo tener los certificados tributarios. También me puede generar retención de IVA al 100%. Ustedes saben que hay una retención de IVA que me practican a mí porque no ostento la condición de gran contribuyente, ¿sí? No estoy dentro del grupo del 437 rayados con calidad de que me abstengan de practicar retención. Por ende me la practican y esa retención en la fuente por IVA me da un saldo a favor y ese saldo a favor tengo que tenerlo debidamente con los certificados tributarios o calculo la retención de IVA al 100% que reza el 437-1 porque hago operaciones con servicios prestados desde el exterior. En ese caso toca hacer una retención teórica al 100% donde hay un reconocimiento en la 2408 débito contra una 2367 de carácter crédito. Se la pago a la administración, pero la solicito en calidad de débito en mi declaración de IVA. Y también puedo generar saldo a favor en materia de IVA cuando estoy haciendo un arrastre del saldo a favor del periodo inmediatamente anterior. Viene el sistema anidado, entonces le vas a generar saldo a favor. Entonces, como pueden observar, hay sendas circunstancias que permiten generar saldos a favor en materia de IVA. Así las cosas, cuando usted tiene un saldo a favor, tanto en renta como en impuestos sobre las ventas, usted tiene tres opciones para desatrapar esa caja. La primera es imputarla, ese saldo a favor, siempre y cuando usted tenga impuestos a pagar en el siguiente periodo con el fin de optimizar su flujo de caja, porque simplemente lo está arrastrando con otro saldo a favor que se está anidando, pues en mi opinión sigue atrapada la caja, porque pues usted
imputa el saldo a favor, pero le está volviendo a dar saldo a favor la declaración nueva, más el saldo a favor que le llega le aumenta, pues sigue atrapada la caja. Mientras que si la declaración nueva, la del 2022, por ejemplo, le está dando valor a pagar y usted tiene un saldo a favor del 2021 y lo arrastra, lo imputa, pues ahí sí habría optimización, aunque se ha demorado un año para pedir ese saldo a favor. Pero eso es importante que usted analice el costo financiero de ese recurso, porque cuando se presentan estados financieros a los grupos de interés, entre esos los socios y accionistas, ellos miran el estado financiero y hacen una lectura de él y preguntan, bueno, ¿y esa cuenta por cobrar que está en la 1355 a qué obedece? Ah, no, es que la Administración de Impuestos nos debe un saldo a favor en materia de IVA, en materia de renta. Bueno, y por favor, ¿qué estamos esperando para ir por él? Porque como manifiesto es una caja atrapada que requiere el acompañamiento de una firma profesional para que logre la optimización de su flujo de caja. Y ahí estoy colocando un concepto que es el 455 de marzo del 2021, donde se le consultó a la Administración de Impuestos por parte de un contribuyente, mire, señor, es que yo presenté mi declaración de renta del año 1 con un saldo a favor, porque cumplí los presupuestos normativos para declarar como persona natural. Y en el año 2 no cumplí los presupuestos de tal suerte que no declaré. Pero en el año 3 volví a tener la disposición para declarar y declaré y pretendía arrastrar el saldo a favor del año 1. La administración dice, no señor. Se entiende por reconocido en el periodo inmediatamente, en el año anterior, inmediatamente el anterior al denuncio tributario. Eso significa que ese contribuyente debió haber presentado declaración de renta en el año 2 para arrastrar ese saldo a favor y a su vez imputarlo a la declaración de renta del año número 3. Entonces, miren lo importante de analizar todos estos aspectos, porque a veces se le quedan a uno en el tintero. Venga, es que yo no estoy obligado a declarar, pero ¿tenés saldo a favor? Sí, hágame el favor y declare y arrástrelo. Porque cuando hagamos el siguiente año ya tenemos el inmediatamente anterior debidamente habilitado. Un tema que es bueno que lo tengan en cuenta. El segundo aspecto es compensar. Cuando hablamos de compensar, como su nombre lo dice, o dentro de la semántica de la palabra, en su sentido natural y obvio, es que yo tengo deudas con la Administración de Impuestos y a su vez la Administración de Impuestos me adeuda un recurso financiero. Entonces yo le propongo a la Administración, venga, crucémoslo. Es importante manifestarle a la DIAN cuáles son los rubros que voy a cruzar, porque si usted no lo manifiesta, la Administración por disposición expresa lo debe hacer. Se lo exigen. Consulte la cuenta corriente. Ese es otro punto, por favor, que llamo la atención. Es muy importante cada 3 meses, cada 6 meses, usted decide estar mirando los estados de cuenta de la administración, ver la situación de las obligaciones tributarias, si están debidamente radicadas en el portal de la DIAN, para que no tenga sorpresas, ver si se han consignado los respectivos pagos, porque no todo el mundo hace los pagos a través del portal, utilizando el PSE, por ejemplo. No, los hace a través del sistema bancario y ustedes deben saber que el sistema bancario atrapa la caja de la DIAN por unos días para optimizar los recursos. Ese es el negocio. Entonces, después reporta a la administración esos recursos y es donde la cuenta corriente de la DIAN se actualiza. Entonces, es importante estar mirando ese estado de cuenta para analizar si estoy al día, no tengo ningún inconveniente, para evitar cualquier... Usted sabe que cuando uno tiene deudas con la Administración de Impuestos, la Administración de Impuestos le puede decir, lo puede tipificar a usted como un contribuyente que no es idóneo para generar costos y deducciones con terceros, como cuando usted es ficticio, que la Administración saca una lista y dice usted es ficticio o usted es insolvente. Como es insolvente, ¿pero por qué soy insolvente? Porque usted tiene deudas conmigo. Pero venga, yo pago oportunamente mis obligaciones. Entonces, demuestre que me las ha pagado. Entonces, la llamada de atención en este punto es, por favor, pidan los estados de cuenta, concilien con la administración y mantengan esos estados de cuenta al día en la medida de lo posible. Entonces, compenso esas deudas que tiene la administración con mi saldo a favor, cruzo retenciones, cruzo impuestos a las ventas, cruzo anticipos, en fin, intereses, sanciones y demás. Y lo puedo hacer. Inclusive lo puedo hacer con la retención en la frente. Mi opinión es que no es muy ortodoxo. Que yo tenga un saldo a favor en materia de IVA, por ejemplo, y pretenda acusarlo con las retenciones en la fuente por pagar. Ese es un tema muy complejo. Porque pues debe cumplir los presupuestos del artículo 580-1, que usted tenga un saldo a favor superior en 2 veces ese valor a pagar.
y que se compran y que se haga ese trámite dentro de los 6 meses que establece la norma. Entonces se vuelve muy complejo y en el evento pues de que usted no cumpla los presupuestos, pues puede caer en ineficacia en materia de arte fuente y eso es bien complicado porque se entendería como si no se hubiese presentado y caería en sanción de extemporaneidad. Entonces la recomendación es que por favor en cuanto vayan a acusar o compensar, por eso es importante acompañarse de un profesional, analicen bien todo el entorno que tiene la empresa para mirar si es válido hacer ese tipo de compensaciones y más aún si es proveedor de comercializadora internacional. Dentro de las causales de rechazo definitivo que reza el 857 está que si usted es proveedor de comercializadora internacional y no ha pagado la totalidad de las retenciones y retenciones de IVA, pues usted no tiene derecho a hacer ese tipo de compensaciones. O sea, no es aplicable para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, devolver. Devolver significa, pues, que la administración tiene dos mecanismos. El primero es que si su solicitud o trámite de saldo a favor es hasta 1000 VTs, es menor o igual a 1000 VTs, le consignan a su cuenta corriente o cuenta de ahorros que usted haya informado con ocasión al desarrollo del formulario 010. En su defecto, si supera más de 1000 VTs, pues la administración de impuestos le asiste el derecho de expedirle TINs, títulos de devolución de impuestos que usted puede negociar en el mercado al descuento, es decir, por debajo de su valor nominal, o inclusive le recomiendo negociarlos por encima de su valor nominal, se puede hacer. Hay muchas estrategias de un gerente financiero que puede salir a negociar los TINs por encima de su valor nominal y es buscar el momento idóneo acompañado de una empresa financiera, un banco, que le permita hacer ese tipo de negociación y optimizar el recurso financiero. ¿Por qué tenemos derecho a saldo a favor o quiénes pueden solicitar ese saldo a favor? Como lo manifesté en primera instancia, todas las personas que tengan la condición de responsables de impuestos a las ventas, que vendan bienes o servicios tipificados con la condición de exentos, como reza el artículo 481 del Estatuto Tributario. Igual situación tienen los que están en el mundo del 477, que son los bienes exentos de ese artículo, esos productores de bienes exentos, y para la condición de productor es lo que reza el 440, cuando se entiende que es un productor, aquel que agrega procesos a la materia prima. Entonces, si yo estoy en el mundo del 481, 477, ¿yo puedo pedir devolución? Claro que sí, porque su tarifa es de cero generado, 0% generado, y tiene los descontables a su favor. También pueden pedir devolución los responsables de bienes y servicios de que habla el 468-1 y 468-3 porque facturan el 5% y descuentan la tarifa del 19%, por ejemplo. Entonces van a tener excesos de impuestos descontables en ese momento. Y los que tienen retenciones de IVA que se les han practicado y que son bastante robustas pueden originar un saldo a favor. Por último, el 477 tiene un tratamiento preferencial en materia de los que son comercializadores y productores de motocicletas y bicicletas eléctricas, del numeral cuarto y quinto del Estatuto Tributario del 477 para solicitar devolución de impuestos a las ventas. Es importante llamar la atención de que aquel que tenga saldo a favor, producto de excesos descontables con la misma tarifa, no puede pedirlo en devolución. Dicho de otra manera, si yo facturo el 19 y descuento el 19 y en algún periodo fiscal mis ventas fueron menores a mis compras, porque hay momentos cíclicos del negocio donde yo compro más por estrategia o por las razones que sean, por el core business del negocio, te voy a tener un saldo a favor en ese periodo. ¿Lo puedo pedir en devolución? No, señor, solamente le asiste el derecho de imputarlo, porque son de la misma tarifa. Así las cosas, entonces, un productor de bien exento, porque es exportador o porque vende materias primas a un usuario industrial de bienes y servicios ubicados geográficamente en una zona franca monousuaria o multiusuaria, porque las ventas que yo haga a esa zona franca, a ese tipo de usuarios, es una venta exenta, en la medida que esa materia prima, esos insumos, esos productos terminados, sean utilizados dentro del objeto social del usuario. Por dar un ejemplo, si yo le vendo una materia prima y él la mete dentro de la producción del bien, bien sea que la vaya a vender al TAN o a los mercados exteriores, forma parte de la productividad del negocio, eso es una venta exenta. Pero si él me compra papelería, si él me compra elementos de cafetería, eso es una venta gravada. O si me dice que le haga el mantenimiento del aire acondicionado en la zona franca, eso es un servicio gravado. Entonces, hay que tener muy claro desde la perspectiva de impuestos sobre las ventas en qué momento yo tipificar esa operación con la condición de exenta. Igual sucede cuando hago operaciones
de venta de paquetes turísticos en el exterior a usuarios que vienen y usufructúan ese paquete turístico en Colombia. ¿Qué hace un operador turístico? ¿Qué hace una agencia de viajes? Pues va a vender el paquete en el exterior y le dice al señor, venga y disfrútenlo en Colombia. Eso es una venta exenta, tipificada entre el 481 como un servicio exento. Y existen otros que están contemplados en esa disposición. Y esa devolución es de carácter bimestral, porque usted está en ese mundo del 481, igual cuando tiene excesos de retención de IVA. Pero en el caso que usted tenga bienes y servicios grabados de tarifa del 5, o sea, productos de bienes exentos del 477 o inclusive el propio 481, pero tenga la tipificación de OEA, operador económico autorizado, su devolución ya no se demoraría 50 días hábiles, sino 30. Por eso es muy importante y es otro llamado de atención el analizar la posibilidad de ser un operador económico autorizado, porque esa regulación está contentiva específicamente en el Estatuto Tributario Aduanero. Y si no tiene esa tipificación, pues la devolución por exceso de tarifa descontable frente al IVA generado se haría en el caso de los de tarifa del 468-1 y 468-3 una sola vez al año, y si son del 477 lo puede hacer hasta por 2 veces al año una vez presentada la declaración tributaria. Si es OEA, ya no le exigen ese requisito, pasaría a ser bimestral. ¿Ante quién solicito esa devolución? Pues esa devolución la tengo que hacer a través del sistema informático de la DIAN. La DIAN tiene unos decretos, unas resoluciones que establecen específicamente, hay una resolución que es la 057 del 2014, el decreto 2877 del mismo periodo fiscal, que establecen cuáles son los requisitos que se tienen que agotar para desarrollar un trámite de solicitud de devolución. Y dicen cuáles son los requisitos. Y establecen que por excelencia o por preferencia, esa radicación se tiene que hacer a través del portal de la administración. Y es el deber ser. Entonces, la administración le pone a su servicio el portal para que usted desarrolle toda la logística y el trámite pertinente para poder radicar su saldo a favor. O sea que por preferencia se hace de manera informática. ¿Qué términos tiene el responsable contribuyente para solicitar una devolución? Pues en principio, de carácter general, orgánico, son 50 días hábiles. Digamos que ese es el término que establece la disposición normativa. Pero existen unas reglas especiales y los términos se pueden reducir. El primero es cuando usted presenta una devolución bajo la aplicabilidad de tipificarse con la condición de ser devolución automática, en cuyo caso usted cumple los requisitos para que esa devolución se tipifique como automática. La administración goza de 15 días hábiles para devolverle los recursos. Les cuento mi experiencia frente a esta solicitud. Por ejemplo, cuando voy a presentar declaración de solicitud de devolución de renta, usted cuando la hace ordinaria, usted no necesita hacer el formulario 2613, que es el detalle de todos los costos y gastos pormenorizados que tuvo el contribuyente, soportados con facturación electrónica. Entonces, uno a veces hace todo ese proceso, radica y esa máquina de la administración le saca en ese formato 1324 una cantidad de glosas que no le consigue el número de la factura electrónica con el que reposa en la información endógena que tiene la administración, que esto no me cruza con tal cosa, en fin, miles y miles de rubros de inconsistencias. Entonces uno dice, venga, pues es muy interesante que haya una evolución automática, pero al final del día, cuando uno la pone en práctica, como que se pone un poco compleja. Tal vez a otras personas le haya ido bien, pero yo les comento que en el caso de nosotros nos ha tocado que hacer unos procesos mucho más fuertes para poder lograr ese objetivo, pero ahí está la disposición normativa. En el caso que el responsable o contribuyente opte por radicarlo con garantía, otorgada por una entidad bancaria o una compañía de seguros, la administración tiene 20 días para reintegrarle los recursos y, como lo manifesté en la diapositiva anterior, si tiene la tipificación de operador económico autorizado, pues la administración tiene 30 días para devolverle, aun sea productor de bien exento o sea de los que tienen tarifa del 5 y descontables del 19. ¿Cuánto tiempo tengo yo para pedir una devolución de impuestos sobre las ventas e impuestos sobre la renta? La disposición normativa del artículo 854 establece que el responsable o contribuyente tiene 2 años desde la fecha del vencimiento del término para declarar
para recuperar el saldo a favor. O sea que tenemos 2 años, a pesar de que la firmeza de declaración tributaria es de 3 años, conforme lo reza el 714, la solicitud de devolución se tiene que hacer dentro de los 2 años siguientes desde el vencimiento del término para declarar, cuando voy a pedir devolución o compensación. Si se trata de los productores de bienes exentos del 477 o de aquellos que son de tarifa del 5% con descontables del 19%, una vez presente en la declaración de renta, la administración le otorga, o la norma le otorga un mes para radicar la devolución. Entonces se vuelve un poquito más complejo para aquellos que están en este mundo si no tienen la condición de OEA. Si tienen la condición de OEA, pues les cambia, porque automáticamente pasarían a ser de carácter bimestral y la situación es un poco diferente. Acá les ponen un mes una vez presentada la declaración de renta que originó el saldo a favor. Y si tiene beneficio de auditoría, pues la firmeza, conforme lo reza el 689, raya 2 y raya 3, específicamente el raya 3, que fue el que incorporó la ley 2155 del 2021 en materia de los años 2022 y 2023. Les comento, el nuevo plan, la nueva ley de Plan Nacional de Desarrollo que se está gestando en el Congreso, que ya prácticamente pasó a sanción presidencial, aumenta el beneficio de auditoría para los años 2024, 2025 y 2026. Sé que allá hay una oportunidad para hacer estrategias en materia de firmeza de las declaraciones, cumpliendo los mismos presupuestos que reza la norma, no los modifican. El 35% de crecimiento del impuesto neto del año inmediatamente anterior, mientras la base sea 71 VTs, que se presente oportunamente y se paguen, o el 25%, el 35 6 meses y 25% 12 meses, como para que lo tengan en cuenta que... Y la ventaja del beneficio de auditoría, mis estimados alumnos, es que la norma reza que es con fecha de presentación de la declaración, no con fecha del vencimiento del término para declarar. Eso significa que una persona quiere acogerse al beneficio de auditoría y presenta la declaración de renta antes del vencimiento, empiezan a correr los 6 meses. Ese es un tema para analizar el rubro de planeación fiscal. Y es importante manifestar que en el caso que usted entre en discusión con la Administración de Impuestos, producto de que le profirieron una liquidación oficial de revisión y está en discusión ese saldo a favor usted todavía no lo puede recibir, porque a pesar de que usted lo ha impugnado, a pesar de que usted está haciendo todo el tema de la vía administrativa, está agotando inclusive una vía judicial porque está realizando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues todavía no ha habido un dictamen por parte del Consejo de Estado que diga, a través de una sentencia, una jurisprudencia, vea, ganó la DIAN o ganó usted. Entonces, mientras eso no se dirima, está atrapada esa caja, que les voy a comentar algo más adelante. Muy bien. ¿En qué casos la Administración de Impuestos me puede suspender términos hasta por 90 días? Cuando encuentra retenciones o pagos en exceso inexistentes, impuestos descontables también inexistentes o que no cumplen los requisitos legales, o encuentra indicios de inexactitud en sus declaraciones tributarias. En ese caso, pues la administración le asiste el derecho de decretarle suspensión de términos por 90 días y dar traslado al expediente para una investigación un poco más profunda. No es muy recomendable llegar a esta instancia. Si tiene devolución con garantía, pues no aplica esta suspensión porque el término es más corto. ¿Por qué me inadmiten a mí una devolución? Me inadmiten a mí una devolución, en primera instancia, porque la norma me ha tipificado la declaración en calidad de no presentada. Ustedes saben que reza el 580 del Estatuto Tributario en qué condiciones una declaración sea por no presentada. Un ejemplo de ello es cuando no está firmada por el representante legal, el revisor fiscal o contador, según el caso. Para tal efecto, la administración tiene que proveerle autodeclarativo. Cosa distinta es cuando es ineficaz, que cuando la declaración es ineficaz por ausencia de pago, porque usted la presentó, pero no pagó dentro de los 2 meses siguientes que le da de brecha la norma, y entonces la administración porque en amparo de la disposición normativa la puede decretar ineficaz. Entonces, ahí ya es distinto. Ahí sí no requiere que medie autodeclarativo, en este caso sí. La otra razón por la cual me pueden inadmitir una solicitud de devolución es porque yo no cumplí los requisitos legales. Por eso la importancia, vuelvo y reitero, de acompañarse de un profesional que conozca bien este procedimiento y toda la trazabilidad que se hace al interior de la administración en el análisis de estas solicitudes para que tenga claro cuáles son los documentos que se tienen que erradicar. Que el certificado histórico de Cámara de Comercio, que el formato 1439 en materia de IVA, el 1220 en materia de renta, por citar ejemplos que vayan como deben establecer la normativa aplicable para no tener ningún inconveniente. Si esa solicitud de devolución presenta
en la declaración un error aritmético, también es materia de inadmisión. O si hay un arrastre indebido del saldo a favor del periodo inmediatamente anterior, también da causal de inadmisión. Cuando le inadmiten una devolución a un responsable contribuyente, el deseable es que dentro del mes siguiente, porque el auto inadmisorio se profiere y el contribuyente responsable tiene un mes para poder subsanar los rubros que la administración le profirió, dijo, mire, son por estas razones. O también le asiste el derecho de desistir. Mire, uno tiene la posibilidad de ir validando a través de la plataforma de la DIAN qué análisis le está haciendo el funcionario que tiene el expediente a cargo con el apoyo del sistema informático. Y él le va diciendo, mire, pasa esto, uy, aquí yo creo que es mejor desistir y volver a radicar, porque pues obviamente es mucho más práctico, en mi opinión. Lo que no es recomendable es cuando ya está cerrando la brecha del término. O sea, si usted tiene un beneficio de auditoría y te escriben 6 meses o ya se le van a cumplir los 2 años, es mejor el auto inadmisorio, porque el auto inadmisorio te habilita la devolución, no ya. Profesionalmente en qué caso es mejor desistir o en qué caso es mejor que me profieran auto inadmisorio. Auto inadmisorio, yo procedo a hacer las correcciones respectivas dentro del término que establezca la firmeza de la declaración tributaria, que en este caso son 3 años. Eso no me afecta para nada la radicación inicialmente realizada. Si hay algún saldo a favor impugnado o que están cuestionado por la administración a través de un requerimiento especial, una liquidación oficial de revisión, en ese caso, pues, se debe esperar hasta que se dirima la situación. Por aquí me preguntan que repita cuando usted está venciendo el plazo para radicar el saldo a favor. Entiendo que es importante que tengan en cuenta si hay una de la inadmisión. Miren, la administración me puede inadmitir a mí una devolución por las causales que acabamos de ver. O yo puedo desistir. Pero si yo estoy a portas de los 6 meses del beneficio de auditoría para la firmeza o estoy a portas de los 2 años, pues es mejor un auto inadmisorio que me oxigena la posibilidad de no caer en extemporaneidad en la radicación de saldo a favor. Ese saldo a favor no se va a perder. El hecho de que ya me decreten el rechazo definitivo, entonces pues ahí yo ya sé que puedo imputarlo a la siguiente declaración. Porque mientras un saldo a favor no haya sido modificado por una liquidación oficial de revisión, se entiende que todavía es válido. La administración no me lo ha modificado, en cuyo caso tengo derecho a él. Tal vez en ese periodo que ya prescribió el término no lo puedo hacer, pero para el siguiente sí lo puedo imputar. Por ahí me preguntaban sobre el beneficio de auditoría. ¿Algo me iban a preguntar para seguir? Perdón. Por aquí en el escrito, en el chat. Ya expliqué las causales de inadmisión. Ya explicaba el término de beneficio de auditoría, Lorena. Sí, ya lo expliqué, que pues está en el 669-3, que es tener un impuesto neto de renta de 71 VTs en la declaración del año inmediatamente anterior, superior, incremental en un 25-35%, 25 para 12 meses, 35 para 6 meses, presentarlo oportunamente y pagar dentro de los plazos que establece la disposición normativa. Y ya para cerrar con la presentación, es que es muy importante que no comprar este tipo de procesos. Ese es el mensaje de llamado de atención para con ustedes, porque normalmente cuando la administración decreta auto de suspensión de términos, es muy probable que vayamos a comprar una vía administrativa. ¿Y qué sucede con el saldo a favor? Queda atrapado. Y me quedo, como dice el dicho coloquial, sin la soga y sin la ternera. Entonces quedó un tema de atrapamiento de flujo de caja por muchos años. Entonces hay que analizar cuáles son las bases de la administración, si tiene o no la razón y mirar con criterio ese tema. ¿Por qué me rechazan definitivamente un saldo a favor? Me lo pueden rechazar porque presento extemporáneamente la declaración,
porque ya fui objeto de devolución de esa plata, porque no tengo el registro como exportador previamente, porque soy usuario de una sociedad de comercialización internacional, o sea, soy proveedor de esa comercializadora y debo haber pagado las retenciones de renta y de IVA de forma oportuna, ¿sí? O cuando dentro del proceso de la investigación de la administración me cambia el saldo a favor, es decir, me ponen un valor a pagar, ya pierdo el derecho a pedirlo en devolución. Y ya entramos en unos requisitos de tipo general, ya para finalizar, que están contentivos en las disposiciones normativas, es decir, yo debo tener un certificado de Cámara de Comercio vigente, actualizado, un histórico si he cambiado de representante legal o de revisor fiscal durante el último periodo, es decir, el año pasado, donde se generó el saldo a favor y en la presentación que es el vigente cambió el revisor fiscal o representante legal de bonos, aportar el certificado histórico de Cámara de Comercio. Si quiere radicarlo con garantía, pues ahí está la posibilidad de hacerlo a través de una compañía de seguro, una entidad bancaria con su respectivo pago de póliza y actualizar el RUT, muchachos. Tener actualizado el RUT es muy importante y que es relevante que el representante legal esté autorizado por la asamblea para poder reclamar saldos a favor por esa cuantía. Eso es relevante, que quede en un acta que la asamblea autorice al representante legal para poder ir por unos saldos a favor autorizados por la alta administración, en este caso los accionistas, porque a veces está limitado. Entonces él dice solamente podrá hacer operaciones hasta por 1000 VTs, un ejemplo, y el saldo a favor es de 2000 VTs, entonces le tienen que dar esa autorización y eso tiene que quedar debidamente aprobado o autorizado por la asamblea y aportado a la administración para que lo pueda hacer. En una evolución del 1220, pues te exigen que desarrolles el 1220, que es el detalle de las retenciones en la fuente de terceros y de la autorretención con el cumplimiento de las disposiciones legales que establece la norma. Hay que desarrollarlo. Es un formato que firma el revisor fiscal. Y en materia de IVA, pues, y renta, hay unos formatos que son de carácter general, como el 010, se aplica para ambos. El 1220 es de renta, el 1668 es para ambos, que es la constancia titular bancaria. Hay que mirar si voy a utilizar el mecanismo del apoderado, si voy a utilizar la garantía, o si voy a hacer una devolución automática, pues desarrollo el 2613. Y si es en materia de IVA, como pueden observar, hay sendos formatos, por eso la importancia de que haya una persona profesional acompañándolos a ustedes en el desarrollo de estas actividades, porque cada uno de estos formatos es operativo y requiere un análisis y unos cruces y unas consideraciones para que cuando la administración los valide haya una gran certeza de que van a pasar. Por experiencia propia se los digo, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir conociendo a fondo cada uno de estos formatos, cómo deben de ir, cuál es su estructura, cómo deben de desarrollarse, para cuando el sistema informático los valide, en gran medida pasen y no tengamos inconveniente de posibles inadmisiones. Igual acá siguen el detalle de los demás formatos, simplemente se los coloco a consideración, eso está en la disposición normativa del decreto 2877 y la resolución 057 del 2014. Está cuando usted es usuario de zona franca, desarrollo 1479. Es importante que si usted es proveedor de comercializador internacional, no hace el 1439, sino hace el 1670. Pero si no es proveedor de comercializador internacional, hace el 1439. Y hay unos certificados que son desde proporcionalidad del 489 y el prorrateo del 490 que también tienen que ir acompañados en tratándose de devoluciones en materia de IVA o cuando hay exportación de servicios el 1859. Si hacemos una devolución automática, pues se debe cumplir con el requisito de que el 100% de los impuestos descontables están respaldados con facturación electrónica, que la administración no lo tiene tipificado usted como un contribuyente o responsable de alto riesgo, sino más bien de bajo riesgo. Es importante saber cómo la administración mira todo, hace cruces con todo tipo de entidades, hasta con el sistema bancario. Si usted tiene demasiadas deudas, se lo digo con conocimiento de causa, puede ser considerado, parece inverosímil, como un contribuyente de alto riesgo. Está endeudado. Parágrafo, cuando usted es productor de bien exento, ¿sí? Del parágrafo del artículo 861 del Estatuto Tributario, usted puede acceder a este tipo de mecanismos de devolución automática. La administración tiene 15 días hábiles para reintegrar el recurso y en el evento que no prospere la devolución automática se puede hacer por devolución ordinaria. Bueno, esa parte estaba muy interesante. Yo quiero preguntar, ¿ya se dieron trámite a las preguntas que nos hicieron en la casilla de chat? Porque tenemos varias.
¿Ya han quedado resueltas? ¿O se requiere hacer una edición especial o que nos detengamos en alguno de los puntos? ¿Están viendo la presentación, perdón? ¿Están viendo la presentación, perdón? Francisco, hagamos algo. En ese momento No, ya tenemos acabé. clase. Ok, Ya acabé. rápidamente. Solamente quiero confirmar si están viendo la presentación. ¿Se está viendo, Luisa? Sí, señor. Listo, entonces esto era lo que les estaba hablando de los trámites del 1220, de los formatos que estaba manifestándoles a ustedes de que se necesitan para poder radicar la devolución tanto en renta como en IVA. Y les decía cuáles son los requisitos para la devolución automática. Y finalmente, ya para terminar, es importante tener claro que en el evento que uno radique una solicitud de devolución y esa devolución no esté de manera ortodoxa porque no tiene inexactitudes, pues la administración lo invita a que devuelva el recurso financiero que le otorgó porque está dentro de un programa PD, pues devoluciones. Si usted lo hace de manera voluntaria, el 10% de la sanción; si lo hace porque la administración se lo está exigiendo, sube al 20%. Y si utilizó documentos falsos o dolo o operaciones que no están debidamente respaldadas con documentos idóneos porque son falsos o tienen fraude, la sanción adicionalmente se le incrementa en un 100% y se hace trasladable a los representantes legales y al revisor fiscal que firmó la declaración porque no hizo salvamento de votos frente a ella. De parte Bueno, mía, muchas gracias, muy queridos, muy gentiles. Disculpen cualquier tipo de inconveniente técnico que hayamos tenido, pero vuelvo y reitero, muy importante para estos trámites acompañarse de una firma profesional, porque como pudieron observar, así sea de una manera rápida, hay mucha operación, hay mucho análisis, hay que hacer una auditoría, hay que validar, tomar decisiones, compro o no compro, el acompañamiento antes, durante y después de este saldo a favor. Es bueno hacerse acompañar de un profesional. Muchas gracias, muy queridos, muy amables. muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a tomarnos unos cuantos minutos extra porque en la casilla de preguntas tenemos diferentes cuestionamientos y nos gustaría darle solución a por lo menos 3. El resto, sabemos de que el tiempo es limitado, los vamos a resolver vía correo electrónico. Es importante, antes de resolver esas preguntas, que una vez terminada la conferencia, esta grabación será editada. Ya sabemos que tuvimos un impasse de conexión. Vamos a entregarles un video donde van a tener toda la conferencia ininterrumpida. Vamos a excluir la parte donde tuvimos el impasse. Les vamos a entregar diapositivas de este webinar y, por supuesto, el portafolio de servicios de cada uno de nuestros servicios, valga la redundancia. Empecemos esta ronda de preguntas con un cuestionamiento que nos hace el señor Iván Dorado. Nos pregunta, en el caso de las empresas OEA del sector económico exterior, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para presentar el requerimiento de saldos a favor? Dándole respuesta. ¿Me escuchan, por favor? Sí. Sí. La tipificación de calidad de OEA, que es operador económico autorizado, es un tema de tipo aduanero. No te exige requerimientos distintos de los orgánicos que establece la norma. Aquí lo más importante es manifestarle a la administración que yo gozo de esa calidad para que en el término de devolución se baje de 50 días hábiles a 30, pero no tiene requerimientos adicionales en materia de devolución, es decir, que porque soy OEA me toca hacer un formato adicional o me toca aportar, no, simplemente en el caso que la administración lo requiera, pues le aporta la tipificación, pero todos sabemos que con el advenimiento de la ley 962 de ley antitrámites a las entes de control se le está prohibido solicitarle a los contribuyentes o responsables documentación que ellos conocen. Entonces, la administración sabe que soy OEA, entonces, simple y llanamente valido en su repositorio y ya, deme mi devolución en 30 días. Eso es todo. Nidia Delgado nos pregunta, cuando presento un saldo a favor en renta y en la declaración estoy arrastrando un anticipo de la declaración del año anterior, ¿debo presentar las retenciones de ese año del anticipo? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Hasta cuántos años debo adjuntar estos documentos y si en todos los años anteriores se presenta un anticipo? ¿Qué dice la disposición normativa? Cuando uno radica un saldo a favor y ese saldo a favor está anidado, es decir, viene con arrastres de saldos a favor de periodos anteriores, anticipos, en fin, lo que dice la disposición normativa es usted tiene que aportar por cada año
de los que están anidados en ese saldo final, saldo a favor final, el detalle pormenorizado de cada uno de los soportes. Me explico. Si a usted le tocara, por ejemplo, erradicar una solicitud de evolución de IVA del bimestre sexto del 2023, por ejemplo, y viene anidado desde enero, pues por cada bimestre le toca hacer el detalle el 1439, por cada bimestre el 1441 y así sucesivamente. Igual sucede en renta, le toca hacer el 1220 por cada periodo. Es decir, se tiene que soportar cada uno de los requisitos de los formatos por cada periodo, incluyendo los de arrastre. Listo, vamos a cerrar este webinar con una última pregunta. La señora Hasley Caicedo nos pregunta, ¿en el formato 1003 se debe contener la información de los certificados que fueron los que se descontaron en la declaración? Sí, cuando uno prepara, conforme a la resolución 124 del 2021, una información exógena, es el formato 1003 que habla del detalle de las retenciones que nos practicaron los terceros y la autorretención. Es la misma, debe ser consistente con la que yo consigno en el formulario de declaración tributaria en los renglones de retenciones en la fuente por terceros y la autorretención. Y ese mismo valor, pues obviamente es el que tengo que soportar con ocasión al trámite de saldos a favor. Por eso la importancia de que se haga el control interno tributario de esos certificados y esa autorretención previamente a erradicar un saldo a favor. Bueno, de esta manera cerramos nuestro webinar Aspectos tributarios de los saldos a favor. Recuerden, en horas de la tarde entregaremos un correo electrónico en donde tendrán acceso a la siguiente información. Grabación de la reunión, esta grabación va a estar editada, vamos a cortar el pedazo donde tuvimos interrupción y vamos a poder tener un material completo. También van a encontrar diapositivas de este webinar, por supuesto en nuestro portafolio de servicio y finalmente van a encontrar una etiqueta donde podrán programar asesorías o citas con nuestros expertos, especialmente con Francisco Antonio Rodríguez, nuestro director de estrategias fiscales de PKF Cabrera Internacional. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. No, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por separar un espacio de tiempo para escucharnos. Bendiciones. Y como ya les dije, estamos para servirle todo lo que requieran de parte de nosotros para acompañarlos en estos trámites. Nosotros tenemos un departamento robusto con una infraestructura y un acompañamiento para con ustedes 100%. Y créanme que la experiencia que tenemos en el mercado es muy importante. Entonces, permítanos ser un socio estratégico de ustedes y generar valor agregado a las decisiones gerenciales que tomen. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo webinar y recuerden, la grabación de este webinar será entregada en horas de la tarde, totalmente editada junto con la diapositiva que vieron en esta exposición, nuestro portafolio de servicio y también una etiqueta especial donde podrán agendar sus sesiones de consultoría. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos encontramos de nuevo en un próximo webinar. Feliz día. Hasta luego y gracias.